Hola, 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 ¿qué tal? Muy buen día para todos. Buen día, Mauri. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Siempre... Buen día, gente. ¿Cómo están? ¿Cómo están del otro lado, por supuesto? Acá estamos, en el único programa de ecología de la televisión abierta argentina, felices como siempre, sonrisas. Un programón, Programón, como siempre. Como Obvio. siempre, como nos tienen acostumbrados. Así es. Voy a empezar yo, ¿te parece? Dale. ¿Te parece? Arranca vos. Me dieron ganas de arrancar. Dale. Hace poquito estuvimos en Madrid, ¿te acordás? Sí, estuvimos Estuve en Madrid. visitando un campo de olivares, de olivos. Ah, yo no te pude acompañar a eso. No me pudiste acompañar a ese, Ok. te perdiste un lindo informe porque el olivo, la planta del olivo funciona como remediadora frente al cambio climático, de los problemas que hay en el ambiente. Toda una novedad que se está implementando ahí en Puerto Madryn, muy interesante. ¿Trata los suelos, el olivo? Varias cosas que Ok. vas a estar viendo en el informe. Ok. Otra consulta, Sí. ya que estamos hablando de olivos. Sí. El olivo es de donde sale el aceite de oliva, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Pudiste probarlo? En ese... ¿Te tomaste un sorbito de aceite de oliva? No me dieron de probar, pero justamente en ese campo lo que hacen es justamente aceite de oliva porque es lo que mejor, digamos, la calidad es mejor en el aceite de oliva que en la aceituna en sí. Digamos, la diferenciación se hace justamente con el aceite de oliva. Con el aceite de oliva, muy bueno. Es muy rico el aceite de oliva. Es riquísimo, Es sí. la verdad, Tostadita. yo aguante el aceite de oliva de acá a la China, de por vida, aceite de oliva. Team aceite de oliva siempre. Bueno. No me puede faltar el aceite de oliva, si me quieren regalar algo ya saben que regalarme aceite de oliva. 5 litros de aceite de oliva. Sí, me vendría bárbaro. Bueno, contanos qué tenés para hoy. Además de aceite de oliva. Bueno, yo también estuve en Madrid. Él sí me acompañó cuando fui a hacer este informe, que se trata sobre una persona que recupera animales. Trabaja sobre la recuperación de los animales, tanto como víctimas del tráfico ilegal o como si fueron golpeados o si les pasó algo en la vía pública. Esta persona en su casa, Víctor Frato, a quien le mandamos un saludo, amigo de Ambiente y Medio en este momento, junta a los animales en su casa, los recupera y después los reinserta en su ambiente natural. Es un hermoso trabajo que él hace. Como sabrán, en las distintas regiones del país se hace de distintas formas. En este caso, en esta región lo hace él. Acá en Buenos Aires hay otros centros de recuperación. Pero Dependiendo bueno, también la especie. claro, obviamente. dependiendo de la especie y la estructura de cada región también. Así que bueno, la verdad es un hermoso informe, es un tremendo laburo el que hace, así que los acompaño a que lo vean. Muy por linda supuesto. entrevista, muy linda. Y hablando de entrevistas, A también ver. vamos a tener una entrevista en este programa con un diputado nacional, Leo Grosso, que vamos a estar hablando, por supuesto, de ley de envases, ley de humedales y todos los temas picantes que tiene el ambiente. Picantes. Y también, por supuesto, tenemos, como siempre, un día D, que hasta el año 2009 era el Día Internacional de Reducción de Desastres Naturales, que se celebraba los segundos miércoles de octubre. Y a partir del 2009 se fijó el 13 de octubre como el Día Internacional de Reducción de Riesgo de Desastres. Pará, decirlo de nuevo más lento. Más lento. Día Internacional de Reducción de Riesgo de Desastres. Ok, perfecto. Con un mensaje muy claro, que es que los desastres naturales no son desastres naturales, sino que son producto de la omisión y la falta de planificación humana frente a los fenómenos que hay en la naturaleza. Ok. De acuerdo a cuánto nos puede perjudicar el hecho natural, es desastre o no, algo por así. Sí, sobre todo en cuánto hacemos y cuánto no. Claro. Me parece que va más por ahí la Ok. cosa. Pero Bueno, qué mejor que ver el Exactamente, informe. sí, vamos a ver. Terremotos, ciclones, inundaciones, sequías y epidemias son amenazas de origen natural, no desastres naturales. El desastre siempre es humanitario. Afecta a las sociedades, impide el progreso y el desarrollo sostenible y deja huellas muy dolorosas en las poblaciones. Año tras año, estos fenómenos aumentan su frecuencia e intensidad. En 2021 se produjeron entre 350 y 500 desastres de mediana a gran escala que alteraron la vida de 200 millones de personas. Si no se toman medidas urgentes, se calcula que para 2030, todos los días, en alguna parte del mundo, habrá una catástrofe ambiental o biológica que lamentar. Cada cosa que hacemos nos vuelve más resilientes o más vulnerables. Cuanto menos sustentables sean las prácticas productivas y cotidianas de las personas, más graves serán las consecuencias. Equiparse con eficientes sistemas de alerta temprana, analizar y reducir los factores que causan los desastres, fortalecer la respuesta de las comunidades y erradicar la pobreza son algunos de los compromisos firmados en el Acuerdo de Sendai
Japón, en 2015. Allí los países miembros de Naciones Unidas acordaron que la reducción de riesgo debe ser una prioridad, especialmente en contexto del cambio climático. Las amenazas naturales son inevitables, pero con información y prevención, el impacto en la sociedad siempre puede ser más leve. La importancia de los humedales a nivel planetario, me parece a mí que a esta altura del partido se cae de maduro, pero si hablamos de la Argentina, nuestro país cuenta con 23 humedales Ramsar, esta categoría que le otorga y declara a los humedales de importancia internacional, ocupando los humedales en nuestro territorio un 20% de la superficie total de la Argentina. Ya con esto que acabo de decir, los humedales deberían tener su propia ley, pero si encima le agregamos todos los problemas que hay alrededor de ellos, quemas, emprendimientos agrícolas, ganaderos, emprendimientos inmobiliarios, etcétera, 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 aún más. En la entrevista de hoy, por supuesto, vamos a hablar de ley de humedales, también un poco de ley de envases, para seguir ahondando en estos temas con alguien que, dejando de lado o no su partido político, su compromiso ambiental es intachable y vamos a hablar desde ese lugar. Es diputado nacional desde 2011. Integra el bloque del Frente de Todos. Preside la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano del Congreso Nacional. Hoy conversa con nosotros Leonardo Grosso. Bueno, estamos acá con Leonardo Grosso, diputado nacional. Leo, muchas gracias por acercarte. Gracias por la invitación. Bueno, hay por lo menos dos ejes, dos preguntas que te tengo que hacer sí o sí, humedales y ley de envases. Arranquemos por humedales, que es el tema más caliente. ¿Qué pasa con la ley de humedales? Bueno, no, ¿qué pasa? Es que hemos logrado de alguna manera destrabar las resistencias que había en el Congreso, por lo menos en la Cámara de Diputados, para iniciar el tratamiento a partir de lo que fue en su momento un emplazamiento que obligó a las comisiones a tratar y bueno, yo creo que hay una obligación del Congreso de que este año saquemos sanción definitiva. La ley de humedales es una ley que se viene debatiendo hace 10 años en el Congreso, tuvo media sanción en el 2013 en el Senado, media sanción en el 2016 también en el Senado y durmió el sueño de justos en diputados. Nosotros en el 2020 logramos dictamen casi por unanimidad en la comisión que yo presido y después volvió a juntar polvo en los cajones o en los estantes. Y la verdad es que es una deuda pendiente del Congreso, de la dirigencia política para con la comunidad, que eligió a la ley de humedales como la expresión de una pelea por defender estos ecosistemas y por poner arriba de la mesa la necesidad de construir una lógica de funcionamiento de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, de nuestra economía, amigable con el planeta, ¿no? Ante la crisis ecológica, la crisis climática y los serios problemas que estamos teniendo en el mundo entero, bueno, la ley de humedales gana espacio en la conversación pública y yo creo que se hace necesaria como herramienta de planificación del territorio también. ¿Y qué es lo que hace que la ley junte polvo, como vos decís? La ley junta polvo porque hay intereses económicos muy concentrados que lograron imponer su voluntad en estos 10 años frenando el tratamiento. Yo lo que digo es que lo que buscan es ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? Para que el Estado no regule lo que ellos hacen en sus propiedades privadas, digamos, ¿no? Y el Estado tiene que regular porque las afectaciones de lo que ellos hacen en sus propiedades privadas nos tocan a todos. Afectan ecosistemas que garantizan el agua para todos, no solo para ellos. Afectan ecosistemas que garantizan la biodiversidad para todos, no solo para ellos. O que son grandes sumideros de carbono y entonces nos ayudan a combatir el cambio climático para todos, no solo para ellos. Y entonces esto es lo que se ha impuesto. Nosotros ahora estamos tratando de revertir ese proceso y que se imponga el sentido común y la necesidad de que el Estado, insisto, planifique. La ley de humedales no prohíbe ninguna actividad. Ninguna actividad. Lo que plantea es llegar un poquito antes para poder prever cuál va a ser el impacto de las actividades que nosotros tenemos y evitar los daños a esos ecosistemas. No es una ley contra la producción, es una ley contra la destrucción. Y esto es lo que está en debate en el Congreso en estos tiempos
y en nuestra sociedad también, porque las leyes no son mágicas, las leyes no van a apagar el fuego, no van a resolver. Las leyes son herramientas que construyen los pueblos para poner arriba de la mesa determinadas discusiones, y yo creo que esta es una de las discusiones más importantes para poder ganar conciencia ecológica en nuestra comunidad. Más allá de que junte polvo la ley de humedales, y con esto te doy pie al segundo tema, que es ley de envases, está más presente en la agenda ambiental, bueno, justamente todos estos temas. Se habla de una ley de humedales, se habla de una ley de envases. ¿Crees que más allá de que junte polvo hay una cuestión positiva en que se discutan, que se empiecen a discutir estas cosas? Sí, claro, nosotros dimos pasos importantes en los últimos años que por ahí con estas discusiones quedan medio tapados, pero nosotros pasamos de tener una Secretaría de Ambiente a tener un Ministerio de Ambiente. Pasamos de no tener mucho, o sea, de tener buena legislación, pero que nos faltaba, a tener legislación que la complemente muy importante, desde Escazú hasta la Ley Yolanda, hasta la iniciativa del Ejecutivo Nacional de establecer la educación ambiental como materia obligatoria en todo el sistema educativo nacional. Digo, hemos avanzado muchísimo y yo creo que eso fue de la mano del avance de la conciencia en nuestra comunidad, que durante la pandemia se pudo ver con mucha claridad, porque hubo un revisar las prácticas, hubo un pensar un poco, che, a dónde estamos llevando al mundo, y que eso se tradujo en aumento de la militancia del activismo popular para lograr que estos temas se avancen en la agenda pública. Entonces hoy los gobiernos provinciales, municipales, nacionales, las legislaturas, bueno, tienen muchos más temas vinculados a la agenda ambiental que antes. Yo creo que falta, por supuesto, creo que falta y mucho. Creo que hay un tema de conciencia de una parte de la dirigencia política transversalmente, que tiene que ver con la formación que tuvo esa generación, que era como el problema ambiental es un problema del futuro, o el problema ambiental es contradictorio con un tema de desarrollo económico que la Argentina necesita, y ninguna de las dos cosas. Es un problema del presente, la crisis está encima, pero además nosotros no podemos pensar un modelo de desarrollo sin pensar lo ecológico, porque si no vamos a destruir el mundo. Pero además porque hoy se piensa el desarrollo en términos de la articulación con la mirada y la perspectiva ecológica. No hay gobierno del mundo que no haya tenido que tomar medidas por la pandemia. Y el COVID es un virus de origen zoonótico, resultado de la depredación de la selva tropical del sudeste asiático. Entonces, si nosotros no entendemos que es resultado de la crisis ecológica que vivimos y que nos está llevando a tomar medidas, el Ministerio de Salud de la Nación anuncia que va a mandar miles de barbijos a la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario evalúa suspender las clases si siguen las quemas. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires establece o recomienda no hacer actividades al aire libre el fin de semana, que el humo llega a Buenos Aires. Bueno, todos administramos la crisis ecológica. Es cuestión de tener la cabeza puesta ahí, de darle perspectiva y evitar, y llegar antes, ¿no? El mejor Estado no es el que arregla mejor los problemas que hay, sino el que evita los problemas, ¿no? Y con lo ecológico es central. ¿Y ley de envases? ¿En qué situación está? Ley de envases está más lento el asunto. La verdad que es un proyecto de ley que es maravilloso, porque es un proyecto de ley que busca que la industria adapte sus prácticas productivas a prácticas más ecológicas o sustentables. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo, che, si vos haces un envase retornable, no pagás tasa. Si vos haces un envase con material reciclado, pagás menos tasa. Si tu envase además tiene un diseño fácil de reciclar, menos tasa aún. Estamos tratando de que la industria, que es la principal responsable después de dónde terminan esos envases que están en el mar, en nuestros ríos, o enterrados en nuestros rellenos sanitarios generando gases de efecto invernadero, no lleguen a estar. Entonces que arreglamos el problema de raíz. Y si no lo quieren arreglar o no pueden arreglarlo porque ese envase hay que hacerlo así de determinada manera, que paguen una tasa para que el Estado pueda garantizar el sistema de recupero de ese plástico, porque la economía circular garantiza que se gaste menos energía, que ese plástico contamine menos, que emita menos gases de efecto invernadero. Es decir, le damos sustentabilidad al proceso de producción y consumo que tiene la sociedad. Yo creo que es una ley ejemplo en eso y la vamos a empujar fuertemente y vamos a tratar de que este año tenga también media sanción. Argentina tiene una particularidad con respecto a otros países del mundo, otros también tienen, pero que es el sistema de recolección que han construido los compañeros y compañeras cartoneros y cartoneras de la economía popular,
que permite además agregarle un plus, un sujeto social que a partir de una necesidad se organiza y termina brindando un servicio ecológico fundamental para las sociedades y de las grandes ciudades y del consumo como las que estamos atravesando, y que hay que ponerlo arriba de la mesa como una tarea ecológica importante que el Estado no cumple y que la sociedad se organizó para hacerla. La última para ir cerrando. Te quería preguntar sobre cómo ves la agenda legislativa ambiental de acá al futuro, teniendo en cuenta obviamente la ley de humedales, envases, pero ¿qué más podés observar? No, creo que si este año nosotros sacamos envases y humedales, estamos hechos, ha sido un gran aporte. Creo que en los últimos años ha avanzado muchísimo. Un dato importante es que la Comisión de Ambiente era una comisión siempre como marginal en la discusión política. Era una comisión que siempre estaba en la oposición y no en el oficialismo, porque no era un tema importante para los oficialismos. Nosotros hace 3 años logramos que la comisión se incorpore a las comisiones que el oficialismo tiene para darle peso político, pero además le metimos mucho movimiento, y en la última conformación de la comisión fue una de las comisiones más pedidas por los diputados y las diputadas para integrarla, lo cual da cuenta de la importancia que va ganando el tema ecológico en la agenda legislativa. Después, para seguir tratando temas, nosotros tenemos un montón que tiene que ver con, por ejemplo, la protección de los cordones periurbanos de producción de frutas y verduras de manera agroecológica, que tiene que ver con la regulación de este nuevo fenómeno que aparece ahora en el conurbano bonaerense con mucha claridad, pero en Rosario también, de las grandes ciudades, de las reservas urbanas, espacios como este o espacios que en el conurbano quizás son abandonados y recuperados por los vecinos y las vecinas para hacer mojones de naturaleza en el medio del trazado urbano, que es muy importante y que nosotros tenemos que darle algún marco regulatorio que las proteja, que las incentive, que permita esto que falta tanto, que es el ordenamiento del territorio. Hay discusiones para afrontar en esa materia que a mí me parece que tenemos que dar. Queda mucho por hacer seguramente, ojalá pueda salir, se haga lo de humedales y los envases. Y bueno, nada, agradecerte por la visita, como siempre, la amabilidad, y sin más, nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. El cambio climático es algo que afecta a todos, y cualquier estrategia para combatir o al menos atenuar o apaciguar estos efectos, por supuesto que es bienvenida. Y hablando de estrategias, estamos a punto de conocer una de ellas, pero antes, la pertinente bienvenida a la provincia de Chubut, a la querida ciudad de Puerto Madryn, pero sobre todo a la Reserva Agroforestal de Puerto Madryn, situada contigua a la empresa Aluar, en donde vamos a estar visitando olivares, olivos. Y vamos a estar de la mano de Víctor Tomaselli recorriendo este campo, que dicho sea de paso, Víctor tiene muchas cosas interesantes para contarnos, para ver por qué el olivo es una planta remediadora del ambiente. Este proyecto de olivares se trata de un emprendimiento comunitario que recién está empezando, por eso como vemos la plantita aún está chiquita, está empezando a desarrollarse, y la cuestión es que recién al 3er año es cuando empieza a dar sus frutos, es decir, las olivas. Fruto con los cuales se producirá principalmente aceite de oliva y no aceitunas de mesa, como se dice, porque es a partir del aceite de oliva que se pueden obtener los mejores resultados y la calidad diferencial del producto. El olivo, dice Víctor Tomaselli, se trata de una planta milagrosa para el ambiente, porque crece y se desarrolla con muy poca agua. Puede vivir días, semanas, meses, años, siglos enteros con tan solo 250 mililitros de lluvia anuales. Realmente muy poco. Y además mejora la calidad del aire y la calidad del suelo, y es por eso que muchas empresas están adoptando la idea de plantar olivares en sus reservas o espacios verdes para generar este famoso carbono neutro, es decir, combatir las emisiones que generan a partir de la plantación del olivo.
Y hablando de carbono, estamos hablando de la planta más eficiente en el mundo en cuanto a la absorción de carbono. Entre 5,5 y 9,5 gramos por cada litro de agua, lo cual es realmente significativo. Además de que las plantaciones de olivares y la producción de aceite de oliva provoca este famoso triple impacto: económico, ambiental y social. Además, el olivo es una planta base de la multifuncionalidad agraria y, como por si fuera poco, combate la desertificación. Tenemos varias cosas muy interesantes que dar a conocer del olivo. Uno, son las plantas que más dióxido de carbono secuestran por cada litro de agua que gastan. Si bien es una planta que consume poco, a lo largo del ciclo productivo secuestra más o menos 25 kilos de carbono por año, por planta, ¿no es cierto? Es un número importante. Y por otro lado, que no viene a competir por los mejores suelos, digamos. El olivo, como ustedes pueden apreciar en este suelo, este es un suelo mediocre en términos agrícolas tradicionales, digamos, porque es un suelo pedregoso, no tiene materia orgánica, tiene 0,5 materia orgánica solamente. Sin embargo, el olivo acá vegeta bien, porque necesita justamente piedra, viento y frío, donde expresa sus mejores características. Esto es otra cosa, es decir, no es hacer olivo para decir hago algo, sino que se hacen olivos con la perspectiva de la máxima calidad de aceite, que es lo que venimos haciendo los últimos 5 años. Entonces podemos demostrar en valores que estamos en los topes de calidad. Es lo que nos permite ver la sustentabilidad en el tiempo del olivo, y ese es lo importante. No estamos poniendo olivo ni siquiera para unos años, estamos poniendo plantas que van a durar 400 años, intercambiando con el medio. Además de todas las benevolencias que tienen los olivos para con el medio ambiente, hay que producirla de forma sustentable. Y ahí aparece, por ejemplo, el riego, el cual se produce a partir del famoso sistema riego por goteo, el cual Víctor te lo va a explicar mucho mejor que yo. El sistema de riego es un riego por goteo, porque tampoco necesita agua constantemente. O sea, ustedes ven que ahora el riego no está funcionando. Nosotros arrancamos el riego 35 días antes que esté la flor. La flor va a estar entre el fin de la primera y la segunda semana de noviembre. 35 días antes arrancamos con el riego, que no es solamente riego, es fértil riego, porque justamente lo que usamos para nutrir y nutrir equilibradamente las plantas son algas. ¿Por qué algas? Porque las algas tienen 21 aminoácidos, realmente cada uno juega un papel destacado, hasta en aumentar la eficiencia del aparato fotosintético de las plantas. La hoja tiene una estructura de doble faz, digamos, para explicarlo más claramente. Una parte externa, que nosotros la vemos color verde intenso, y tiene, la llamamos estructura coriácea, o sea, similar al cuero, ¿eh? Esto no intercambia con el medio. Y esta parte que nosotros vemos acá, color grisáceo, tiene lo que se llaman tricomas peltados. Son como si fueran sombrillitas. Si lo vemos en una foto del microscopio electrónico lo vemos claramente. Como si fueran sombrillitas una al lado de la otra, que protegen el lugar donde están las células de intercambio, que son las que secuestran el dióxido de carbono y largan el oxígeno. Esta estructura se llama hipoestomática. Es la clave de que esta planta aguanta condiciones de baja presencia de agua. Esto es importante que lo sepamos porque no es una planta común. ¿Se acuerdan de la famosa jarilla, la famosa larrea divaricata? Bueno, cuestión que me está persiguiendo porque cuando la hicimos para el famoso shampoo estábamos en la provincia de La Rioja, hoy en la provincia de Chubut. Hay como 7 provincias en el medio, pero aquí sigue estando la querida jarilla. Pero claramente en este caso no se la utiliza para combatir la calvicie, sino que es la que le otorga este aroma distintivo a este aceite super extra virgen que se produce en estos olivares.
Personalmente me considero fanático, apasionado y militante del aceite de oliva y de las aceitunas, que dicho sea de paso se comen con la mano y no con cuchillo y tenedor, como alguna gente extraña, como por ejemplo el que está detrás de cámara. Saliendo del chiste, sinceramente desconocía todos los atributos que tienen los olivares y esta función como planta remediadora de los problemas que hay en el ambiente y del cambio climático. Así que a seguir plantando olivares, a seguir produciendo aceite de oliva y a seguir comiendo aceitunas con la mano. Me encuentro en Puerto Madryn, esta vez un poco alejado del océano, porque voy a estar hablando de animales que en algunos casos fueron víctimas de tráfico, en otros casos fueron maltratados por ciudadanos malévolos que los han golpeado o lastimado. Y estoy por entrar a la casa de el ahora amigo de Ambiente y Medio, Víctor, que se encarga de recuperar y rehabilitar algunos de estos animales. Así que acompáñenme para conocer algunos de los animales que se están recuperando ahora y hablar en profundidad acerca de la tarea que él hace. Bueno, ¿me puedes contar un poco quién es Horus? Horus es una lechucita de las vizcacheras. Sí. Que fue atropellado por un auto, se le rompió la articulación, entonces a diferencia de lo que hacemos con la mayoría de los animales, que tratamos que se vayan de acá lo antes posible, que se rehabiliten y se vayan, Horus no se puede ir. No se puede ir porque no puede volar y si la liberamos se muere, porque no se puede valer por sus propios medios, así que por más que ella no quiera y nosotros tampoco, se ha convertido en una mascota. Contame, ¿cómo arrancó esto? ¿Cuándo arrancó? ¿Y cómo es que haces la recuperación de los animales? Bueno, esto arrancó hace más de 30 años cuando yo trabajaba en parques nacionales. Trabajé varios años en parques nacionales y en el Parque Nacional Palmar, generalmente cuando había mucha gente teníamos incidencia con los animales, un animal atropellado, un animal que alguien lo agarró, lo maltrató, entonces no nos quedaba otra que recuperarlo entre nosotros, los que estábamos ahí con los medios que teníamos. Con el tiempo seguí, cada vez que encontrábamos un animal, acá en la ciudad se empezó a correr más la bola de que yo me ocupaba de los animales, entonces ahora directamente cuando hay que hacer un rescate, llaman al número de emergencia o si lo rescatan los guardaparques municipales, me lo traen acá. Parte de la recuperación de los animales incluye a los veterinarios, me imagino. Sí, obviamente. Acá no entra ningún animal si primero no pasa por el veterinario, por una cuestión sanitaria. Entonces a mí me traen un animal y si es de noche el animal queda en el canil hasta el día siguiente. Al día siguiente lo revisa el veterinario, se lo mide, se lo pesa, se ve si hay que aplicarle un antibiótico, algún remedio o hacer alguna curación y si está todo bien el animal regresa. En el caso de animales que están en tránsito, además de yo tener la tenencia legal, transitoria del animal, va a visitar al veterinario si hay que hacer curaciones cada 48 horas. Tocaste un tema que me interesa, que es que vos tenés la tenencia legal de los animales, la tenencia transitoria. ¿Qué es lo que vos haces? Cada vez que llega un animal acá, yo aviso a la Dirección de Fauna de la provincia que tengo un animal con determinadas características, porque también está bueno que quede el registro, porque además uno puede llegar a rescatar un animal que no es de acá, como el caso de uno de los animales que tengo que no es de acá, es del norte. Ese es un registro que la provincia tiene que tener, la provincia tiene que saber que están ingresando animales que no son de acá. Entonces, para hacer las cosas prolijas, cada vez que llega un animal se informa. Si en el caso de Horus tenemos la tenencia permanente, hasta el día que Horus se muera, y en el caso de los animales que están en tránsito tenemos la tenencia transitoria hasta la liberación. Entonces cuando yo voy a liberar al animal tengo que informar y me dan una guía de tránsito por si me llega a parar alguna autoridad para que sepan que yo me estoy trasladando desde este domicilio hasta el lugar de liberación. Además de la guía de tránsito, vos sabés específicamente cómo cuidar cada animal, lo ves con el veterinario, ¿cómo es eso?
El plan de rehabilitación lo establecemos con el veterinario. Sí. O sea, vemos qué es lo que el animal tendría que comer, si tiene que tener una medicación, si hay que hacer curaciones. Si hay que hacer curaciones las hago yo directamente. De hecho, algunos de los animales que tenemos ayer lo operaron y yo hago de asistente del veterinario en todo lo que es la operación. El animal es el zorzal. El zorzal. Lo que hacemos acá son curaciones, más que nada. Por una curación simple no vamos a llevarlo al veterinario. Y en articulación con fauna de las distintas provincias, ¿vos arreglás también los traslados y las liberaciones? Bueno, si yo tengo que trasladar un animal que hasta ahora no pasó, salvo con esta tortuga de laguna que es del norte, salvo con ese animal que voy a tener que sacar una guía de tránsito de cada provincia que yo atraviese, después acá la guía de tránsito es nada más que provincial. ¿Y las liberaciones las haces en lugares donde te dice fauna de provincia, donde vos ves que los lugares son adaptables? Cada animal, de acuerdo a lo que fue su rehabilitación y sus características, va a requerir un lugar digamos, de liberación específico. Te pongo un ejemplo, un guanaco que tuvimos durante 3 meses. El guanaco lamentablemente se terminó domesticando. Vos tuviste un guanaco acá. Sí, sí. Bueno, para que la gente sepa, vos lo haces esto en tu casa. En mi casa. Tenés el lugar bastante adaptado, digamos, Exacto. a las distintas situaciones. Pero vos tuviste un guanaco acá durante 3 meses. Sí, acá tuvimos un guanaco jovencito, una hembra que tenía una herida muy grande en una pata, tardó 3 meses en recuperarse, así que durante todo ese tiempo la estuvimos curando, alimentando, y por haber estado tanto en contacto con las personas, no la podíamos liberar a campo, así nomás, sino que tenía que pasar por una transición. Entonces, en el caso de esa guanaca, se la liberó en un campo donde vivía una familia, y la familia le iba a permitir ingresar a la casa, estar con ellos, y en la medida que el animal fuera creciendo, se iba a ir alejando. Tuvimos un águila mora, una de las águilas moras que tuvimos, una águila enorme, gigante, que estuvo acá también. Ese animal llegó a un punto de casi domesticación que requirió liberarlo en un lugar donde había un jaulón de preliberado. Sí. Es decir, una jaula que estaba abierta todo el tiempo y le dejaban comida. El animal en algún momento no quiso entrar más a la jaula y se fue. Entonces depende de cada animal las características de la liberación. ¿Llevas un conteo de los animales que tuviste acá? ¿Llevas un registro? ¿Los liberás? ¿Sabés algo después? ¿No sabés más nada? ¿Te encariñás con alguno? Nosotros hacemos un registro, llevamos una ficha de cada animal. Sí. Está el peso, la medicación, el tratamiento, todo eso. Ahora, a la hora de liberarlo, no, la verdad que no nos encariñamos. La gente por ahí cree que uno se termina encariñando del animal. Yo me puedo encariñar con Horus, porque Horus es casi una mascota más de la casa, porque no se va a ir. Pero cualquier otro animal, yo quiero que se vaya lo más rápido posible de acá. No quiero que se acostumbre a la presencia humana. Yo quiero que rápidamente se vaya y cuando se va después no quiero saber más nada de él. Claro, porque eso es bueno, no porque a vos te moleste. Exactamente. Claro. Y muchas veces me preguntan en las redes sociales, ¿sabés algo de tal animal? ¿Sabés algo de tal otro? No, no sé nada y no quiero saber. Porque, Y mejor. Mejor, porque si sé algo es porque algo salió mal. Claro. Entonces yo no quiero saber más nada del animal. El animal se liberó y es tan fuerte el sentido de lo que es la libertad, que eso tapa cualquier otro sentimiento que uno pueda tener de egoísmo o mezquindad, decir, no, me lo quiero quedar. No, yo quiero que el animal esté libre. Y eso es lo más fuerte de todo. ¿Qué le dirías a las personas que pueden llegar a ver un animal lastimado, que encuentren algún animal herido, ya sea cerca de sus domicilios, en la ruta, en la autopista, viajando? ¿Qué le dirías a esas personas? Bueno, eso es algo que me preguntan mucho, justamente en la red social TikTok, Sí. que ahí tengo un canal. Y Vos sos un gran TikToker. Bueno, gracias. Pero permanentemente me mandan mensajes o me los mandan a Instagram diciendo, encontré esto y me mandan una foto. ¿Qué hago? Yo lo primero que le digo es al veterinario. Siempre hay algún veterinario que por ahí lo hace de onda, porque yo entiendo que hay gente que por ahí no puede solventar el gasto de un veterinario, pero es fundamental el veterinario, que el veterinario lo vea. El veterinario va a decir, no, tiene la rota, bueno, después pregúntame y yo te digo a ver qué le puedes dar de comer, cómo puedes hacer para tenerlo, pero siempre al veterinario. Y otra cosa que es muy importante, y sobre todo que empieza la primavera y después empiezan a aparecer los pichones que caen de los árboles. Cada vez que se cae un pichón de un árbol, tienen que colocarlo lo más cerca posible del árbol y si hay riesgo de que haya perros o gatos, ponerlo en una cajita al lado del árbol. Los padres se van a ocupar de alimentarlo. Es mucho mejor que llevarnos el pichón a casa. Y si no queda otra, porque es un animal que no saben cómo actuar, al veterinario. Fantástico, Víctor, todo lo que me contás. Fantástico este centro de recuperación de animales que tenés acá en tu casa. Ojalá que no te vengan más animales lastimados. Ojalá. Ojalá. Y eso es bueno, que se entienda, ¿no? Sí. No, nosotros no queremos que vengan animales. Totalmente. La verdad que no queremos. Bueno. Y si vienen, nos hacemos cargo. Está bien. Bueno, muchas gracias, Víctor. No, gracias a ustedes.
Tiene menos seso que un mosquito, dijo alguna vez mi madre, refiriéndose a alguien que por lo menos en ese momento no estaba teniendo demasiadas luces. Una injusticia para el mosquito porque evidentemente tiene el cerebro chiquitito porque es chiquitito el mosquito, pero de sonso poco tiene, a mi entender, porque te chupa la sangre, se alimenta de vos, te pica mientras dormís, te zumba al oído a las 3 de la mañana para despertarte. Es decir, bastante malo es para ser poco inteligente. Saliendo ahora del chiste y dándoles la bienvenida a un nuevo episodio del consultorio de dudas existenciales, el cual yo les he pedido a ustedes televidentes que nos manden sus preguntas y sus dudas existenciales. En este caso, mi querida Cecilia, con su pregunta reveladora de por qué los mosquitos pican más a algunos que a otros. ¿Quién hubiese pensado que de esa pregunta surgiría un informe lleno de contenido donde hablamos del tipo de sangre que tenemos, del metabolismo, si hacemos ejercicio físico o no, si tomamos cerveza, el color de la ropa que usamos, si somos calurosos o no y muchas otras cosas más en este informe de mosquitos? Vamos primero por lo primero. Existen unas 3.500 especies de mosquitos, de los cuales solamente unas 200 se alimentan de la sangre humana y animal. ¿Por qué pican los mosquitos? La razón es muy simple. Los mosquitos hembra se alimentan de la sangre humana y animal, indistinto el caso, para poder poner huevos. Es muy difícil para los mosquitos hembra poner huevos si no se alimentan de sangre, ya sea humana o animal. Distinto es el caso para los mosquitos macho, que no se alimentan ni de la sangre animal ni de la sangre humana. Es decir, solamente te pican los mosquitos hembra. Con lo cual, el día de mañana, cuando te pique un mosquito y quieras largar un insulto, hacelo en género femenino. Cuando un mosquito pica, penetra la piel del humano utilizando una parte de la boca especial llamada probóscide. Mientras se alimenta de la sangre, inyecta a su vez saliva y es esa saliva la que nos provoca esa sensación de picazón y de hinchazón bastante insoportable. ¿Por qué a mí? Es algo que se suele preguntar uno cuando el mosquito te pica a vos y no al de al lado, o cuando estás sustancialmente más picado que la otra persona. Mi abuelo, a quien le mando un beso, vivía en Marcos Paz, verano, pasto, sol, millones y millones de mosquitos, quienes a nosotros nos picaban constantemente y a él no le hacían nada. Un misterio que vamos a resolver ahora mismo porque tiene que ver el tipo de sangre que llevamos, el metabolismo, si hacemos o no ejercicio físico, el color de la ropa que usamos y también si nos tomamos o no alguna que otra cervecita. Científicamente hablando, los mosquitos son seres vivos y como todo ser vivo busca lo que necesita para poder subsistir. Es decir, los mosquitos no son la excepción a eso. Por lo tanto, ácido láctico, dióxido de carbono y calor son los 3 preferidos de las hembras. Los mosquitos son insectos que localizan olores, tienen detectores térmicos para reconocer sustancias volátiles y además, sumamente importante, perciben la temperatura. La principal forma o estrategia que tienen los mosquitos para elegir a su víctima es a través del desprendimiento de dióxido de carbono. Algo que todos sabemos porque lo hemos estudiado en el secundario, que el ser humano emana de por sí ciertas dosis de dióxido de carbono. Utilizan para esto un órgano llamado palpador maxilar, para justamente detectar el dióxido de carbono, el cual lo pueden hacer hasta unos 50 metros de distancia. Como resultado, las personas que exhalen más gas con el tiempo, en general personas más grandes en edad, obviamente van a ser más propensas a ser picadas que otras. Es por esta razón que los niños son picados con menor frecuencia que los adultos.
Por ende y por lo tanto, una persona que tiene mayor temperatura corporal, que transpire más, que jadee más, que acaba de hacer ejercicio, obviamente va a ser más apetecible para un mosquito que una persona que tiene la temperatura corporal más baja, que se acaba de bañar, que está fresca o que no acaba de hacer ejercicio. Además del dióxido de carbono, el ácido láctico, el ácido úrico, el amoníaco y otras sustancias expulsadas por el sudor son las que atraen a los mosquitos a personas con temperatura corporal mayor que otras. Es por eso también que cuando uno hace ejercicio físico concentra a su vez mayor ácido láctico y calor, y por eso cuando recién terminas o estás haciendo ejercicio seguramente te destaques por sobre el resto frente a los insectos. ¿Qué tiene que ver la cerveza en todo esto? Se preguntarán ustedes. Un reciente estudio indicó que una sola botella de cerveza puede hacer una persona muchísimo más apetecible frente a los mosquitos. La primera teoría de esto es que al tomarse una cervecita, la temperatura corporal de uno sube un poquito y eso podría llegar a atraer a los mosquitos. Algo que no se pudo comprobar, sobre todo lo que no se pudo comprobar es por qué los mosquitos aterrizan en la piel de quienes han tomado cerveza. Una nueva teoría sostiene que la cerveza, al tener levadura y al ser un producto que emite dióxido de carbono, esa sea la razón por la cual los mosquitos elijan a los bebedores de cerveza. Entre los vulnerables, entonces, frente a los mosquitos tenemos a las personas grandes en edad porque exhalan mayor dióxido de carbono que las personas jóvenes, a quienes acaban de realizar ejercicio físico, a quienes tienen mayor temperatura corporal o son más calurosos, como yo, por ejemplo, a quienes se acaban de tomar una cervecita y a este selecto grupo me olvidé de mencionar a las embarazadas, quienes se quejan constantemente de cómo les pican los mosquitos. Y es real, porque las mujeres embarazadas atraen el doble de picaduras de mosquitos que una persona no embarazada. Y acá hay dos razones muy específicas. La primera es que las mujeres embarazadas exhalan un 21% más de dióxido de carbono y también que su temperatura corporal sube sustancialmente debido a que su masa corporal también aumenta. A todos estos factores le sumamos el último y, dicho sea de paso, el más curioso. Por más absurdo que suene, el color de la ropa es fundamental. Los mosquitos, además de utilizar el olfato para localizar, también utilizan la visión para visibilizar y localizar al humano. Por lo tanto, colores resaltadores como los oscuros, negro, rojo, azul, van a destacar muchísimo más y van a ser más visibles a esas personas frente a los mosquitos. Es por eso que el azul de un jean va a resaltar muchísimo más que el blanco de una camisa, aunque también eso depende de la especie porque cada especie tiene o prefiere un color distinto. Si uno habla de mosquitos, en algún momento tiene que hablar de dengue. Enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti que se produce cuando este mosquito pica a una persona que ya tiene dengue y cuando pica a otra persona, este mosquito le transmite esta enfermedad. Enfermedad que fue epidemia desde el 2019 al 2021, que sigue fuertemente presente entre nosotros, sobre todo en América Latina y en las zonas tropicales. Enfermedad a la que se debe seguir prestándole muchísima atención y a la que debemos cuidarnos entre todos, como se dice, descacharreando. ¿Por qué los mosquitos pican más a algunos que a otros?, me preguntó Cecilia, a lo que yo intenté responder con algunas explicaciones y con algunos factores. Pero en realidad la razón es una sola. Lo que ocurre es lo que evolutivamente se conoce como selección natural, que es ni más ni menos uno de los mecanismos básicos de la evolución.
Cada especie busca en la naturaleza proveerse de lo que necesita para poder subsistir y sobrevivir, y los mosquitos no son la excepción. En varias ocasiones he hablado acerca de los métodos de producción y cómo muchas veces en los métodos tradicionales son más amigables con el ambiente. También en estos métodos el trabajo es un poco más arduo, es una vida un poco más áspera, podríamos decir. Bueno, por eso en el día de hoy les quiero recomendar Arreo, un documental de Néstor Tato Moreno que siguió durante un año a la familia Parada, que se dedica a la crianza de cabras y ovejas en Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza. Eliseo, su mujer Juana y su hijo Facundo son puesteros transhumantes que, de acuerdo a las estaciones, van llevando el ganado a través de cerros y montañas en busca de lugares de pastoreo. Este documental nos muestra las dos caras de la misma moneda. Por un lado, la vida gratificante que lleva el contacto pleno con la naturaleza, poder vivir en esos ambientes es la verdad maravilloso. Si ven el documental van a ver las preciosas imágenes que hay. Y por otro lado, la vida dura, que significa vivir de esa forma, vivir sin luz, sin gas, sin instalaciones y, por supuesto, con el trabajo del campo, que, como dice Eliseo, sin quejarse, en el campo siempre hay trabajo para hacer. En el documental, a lo largo de este año, vamos a poder observar la forma de vida de esta familia, cuáles son las complicaciones en el trabajo, en la vida, cuál es el vínculo con la actualidad, ya que cada vez van teniendo menos zonas de pastoreo. Eliseo dice que ama su trabajo, ama ser puestero, pero por ejemplo tienen un hijo que se fue a estudiar y que muy probable no vaya a ser puestero con su familia. Como que hay una tradición que está en peligro de extinción. Es también un documental visualmente muy bello porque los paisajes son muy hermosos, porque está muy bien realizado también. Y podemos escuchar a Eliseo cómo compone sus décimas mientras trabaja y forman parte de la banda sonora y de la narración del documental. Mirando el documental Arreo nos pueden surgir varias contradicciones, ya que está en constante puja este vínculo entre actualidad y tradición. Y si bien los senderos, los caminos los hicieron los puesteros, ahora hay caminos asfaltados y, como dice Eliseo, nos tenemos que hacer a un lado para que pase la ciencia. Y antes de que me olvide, tienen que seguirnos en las redes sociales, @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a ver los programas enteros en la web ambienteymedio.tv o en nuestro canal de YouTube. Y si entran a nuestro canal de YouTube, que está hermoso, que está todo separado por secciones, que tienen los programas enteros, que tienen todo, suscríbanse, activen la campanita y disfruten. Ahora sí, nos vemos la próxima.